Hola, estimados estudiantes de Álgebra Lineal 2 de la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones. Soy la profesora Pamela Pérez y en este video voy a explicarles algunos ejercicios del trabajo práctico número 6. Para poder explicar el ejercicio 1, primero vamos a recordar la siguiente definición. Coordenadas de un vector. Dice la definición, dado un espacio vectorial B de dimensión finita n y B una base de B ordenada y B un vector, es decir, un elemento del espacio vectorial. Llamamos coordenadas del vector B respecto a la base B a los coeficientes de la expresión de B como combinación lineal de los vectores de la base B, es decir, si B es posible expresar de esta manera, como una combinación lineal de los vectores de la base, entonces los coeficientes alfa 1, alfa 2, alfa sub n son las coordenadas del vector B respecto a la base B. Y esto se simboliza de la siguiente forma. Ponemos entre corchete el vector en cuestión y como subíndice referenciamos a la base. ¿Sí? Entonces decimos que alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub n, esos escalares, y en ese orden son las coordenadas del vector B. Veamos que en el ejercicio número 1 la consigna dice encontrar las coordenadas del vector x 4 menos 3 de R2 en las siguientes bases. Y tenemos tres bases distintas del espacio vectorial R2. Lo mismo en el inciso 3, pero en ese caso tenemos un vector de R3, ¿sí? Y tres bases distintas para el espacio vectorial R3, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para resolver ese ejercicio teniendo en cuenta la definición anteriormente vista? Bueno, nosotros vamos a resolver un ejercicio similar al del inciso A. Encontrar las coordenadas del vector B, 3 menos 1 de R2, en las bases, y tengo la base B sub C, que como podrán ver se trata de la base canónica de R2, ya que contiene los vectores 1, 0 y 0, 1, y también respecto de la base B1, que contiene los vectores 1, 3, 1, 2. Recuerden que para que un conjunto sea base de un espacio vectorial, ese conjunto debe cumplir con generar al espacio vectorial y además ser un conjunto linealmente independiente. ¿Sí? En este caso asumimos que se cumplen esas dos propiedades. Bien, ¿cómo hacemos entonces para encontrar las coordenadas de este vector respecto de la base canónica? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Teniendo en cuenta la definición, es necesario expresar al vector B como una combinación lineal de los vectores de la base canónica. ¿Sí? Es decir, si yo tengo el vector 3 menos 1, ¿cómo quedaría expresado como una combinación lineal de los vectores de la base canónica? Fíjense en que si nosotros aquí ponemos el escalar 3 multiplicado por el vector 1, 0, y a eso le sumamos el escalar menos 1 multiplicado por el vector 0, 1, ¿sí? Fíjense en que resulta de esa manera el vector 3 menos 1 expresado como una combinación lineal de los vectores de la base canónica, ¿sí? ¿Quiénes fueron utilizados como escalares en esta combinación lineal? Bueno, justamente las componentes del vector B. 3 y menos 1 son los escalares utilizados en esa combinación lineal de los vectores de la base canónica. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense en que es muy inmediato saber quiénes son los escalares de esa combinación lineal y en consecuencia, quiénes son las coordenadas del vector respecto de la base canónica. ¿Sí? Entonces, expresamos que las coordenadas del vector B respecto de la base canónica son 3 menos 1. ¿Está bien? Gráficamente tenemos el vector 3 menos 1, las coordenadas de este vector son 3 y menos 1. Lo mismo tenemos que hacer, pero ahora debemos determinar las coordenadas del vector B, pero respecto de la base B sub 2. Es decir,
debemos expresar al vector en cuestión como combinación lineal de los vectores de la base B sub 2. Fíjense en que aquí yo voy a reemplazar el vector B por el vector 3 menos 1 y voy a sustituir U sub 1 y U sub 2 por los vectores de la base B sub 2. ¿Sí? En este caso debo determinar quiénes son estos escalares, quiénes son estos coeficientes en esa combinación lineal, alfa 1 y alfa 2. Bueno, esto es, va a ser sencillo de determinar, ¿sí? Resolviendo esta ecuación vectorial. Si nosotros resolvemos esa ecuación vectorial y teniendo en cuenta la definición de coordenadas de un vector respecto de una base dada, esos serán los escalares alfa 1 y alfa 2. ¿Sí? Entonces resolvemos la ecuación 1, es decir, multiplicamos escalar por vector, como queda expresado en ese paso, y luego sumamos los dos vectores del segundo miembro, de manera que obtenemos esta igualdad entre vectores. Teniendo en cuenta la definición de igualdad entre vectores, recuerden, dos vectores son iguales si componente a componente lo son. Eso nos permite escribir que la componente alfa 1 más alfa 2 tiene que ser igual a la primer componente del vector que estaba en el primer miembro, mientras que la componente 3 alfa 1 menos 2 alfa 2 debe ser igual a la segunda componente del vector que estaba en el primer miembro. Es decir, eso resulta en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí las incógnitas van a ser alfa sub 1 y alfa sub 2. Si resolvemos ese sistema aplicando el método de Gauss, fíjense en que armamos la matriz ampliada, es decir, escribimos los coeficientes de las incógnitas y los términos independientes. Y luego pasamos a escalonar. Para escalonar, recuerden que voy a tomar ese elemento como pivot y voy a anular todos los elementos debajo de él. ¿Sí? Entonces, debajo del 1 voy a poner 0 y copiamos la primera fila tal cual está. Serían estos elementos los que hay que completar. Fíjense en que esos resultan de hacer el producto, la diferencia del producto cruzado, es decir, 1 por menos 2, eso es menos 2, menos 3 por 1 es menos 3, menos 2, menos 3, menos 5. ¿Sí? Lo ubicamos en esa posición. ¿Cómo hacemos para obtener el menos 10? Bueno, multiplicamos 1 por menos 1, eso es menos 1, menos 3 por 3, 9. Es decir, nos quedan menos 1 menos 9, menos 10. ¿Sí? Es decir que, como ya el sistema se encuentra escalonado, el paso siguiente es escribir el sistema equivalente escalonado. Es decir, este sistema de ecuaciones. Fíjense en que aquí va a ser ya mucho más sencillo determinar en la segunda ecuación quién es alfa sub 2. Multiplicamos en ambos miembros por menos un quinto. ¿Sí? Haciendo esa cuenta, obtenemos menos 10 sobre menos 5. Eso es igual a 2. Y sabiendo que alfa sub 2 es igual a 2, se puede averiguar el valor de alfa sub 1 sustituyendo. Y se obtiene que alfa 1 es igual a 1. ¿Sí? Por lo tanto, habiendo encontrado alfa 1 y alfa 2, que eran las coordenadas del vector B respecto de la base B sub 2, tenemos que esos son 1 y 2. Fíjense gráficamente cómo queda la gráfica. Aquí en color morado han quedado graficados los vectores de la base B sub 2. ¿Sí? Aquí está el vector. Teníamos el 1, 3 y el otro era el 1 menos 2. ¿Sí? Y el vector rojo es el vector que nosotros ya veníamos trabajando, que es el 3 menos 1. Fíjense en que si yo considero el extremo del vector B, del vector rojo, y trazo paralelas a las rectas que contienen a los vectores de la base, es decir, fíjense, por este extremo voy a pasar una paralela a esta recta. Por este extremo voy a pasar una paralela a esta otra recta. ¿Sí? Fíjense en que de esa manera se determinan estas intersecciones. ¿Sí? En este caso, fíjense en que aquí en esta intersección se da
justo en el extremo del primer vector de la base B sub 2. ¿Sí? Bueno, en esa nueva base, esto va a ser, la longitud de ese vector va a indicar la unidad en ese nuevo eje, que es la recta que está punteada. ¿Sí? Mientras que en la recta que contiene al segundo vector de la base B sub 2, la longitud de ese vector va a indicar la unidad en ese otro eje. ¿Sí? Por lo tanto, fíjense en qué sentido, qué significado le damos a los valores 1 y 2 que encontramos como coordenadas. Bueno, fíjense en que aquí esto corresponde a una unidad del primer vector, mientras que para el segundo vector correspondería a 2 unidades. ¿Sí? Aquí tendríamos 1 y aquí 2. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación geométrica de las coordenadas de un vector. Bien, bueno, eso es lo que quería explicarles en esta primera parte. Vamos a continuar en el siguiente video con el resto de los ejercicios.